Tema 13. La inversión en la empresa. Primera parte. La inversión de la empresa, antes de empezar a hablar de inversión propiamente dicha, tenemos que decir que la empresa es el agente económico que realmente invierte, que busca todo lo que compra, tiene como objetivo obtener una rentabilidad en el futuro. Consecuentemente, es el agente principal que gestiona la inversión. Analizando sus estructuras, sus documentos, observamos que tenemos un documento que es el balance de situación, que separa la aplicación de fondos, que sería la inversión, que se conforma como la estructura económica de la empresa, formada por el activo no corriente y el activo corriente, que es la inversión. Y tenemos por el otro lado la estructura financiera, que está formada por el neto, pasivo no corriente y pasivo corriente, que es la financiación. Recordar esta pregunta como pregunta posible de selectivo, pregunta corta. ¿Qué es la estructura económica? Pues es el activo no corriente, el activo corriente, que forma todo el conjunto de bienes y derechos propiedad de la empresa. ¿Qué es la estructura financiera? Es el lado derecho del balance de situación, que recoge el neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente, o sea, todas las obligaciones, deudas y los fondos propios de la empresa. Inversión. ¿Qué es invertir? Invertir es adquirir bienes sacrificando un consumo actual con la esperanza de obtener unos ingresos en el futuro. Clases de inversiones. Hay dos criterios que vamos a utilizar. Por un lado, según el tipo de bien adquirido, y el segundo criterio sería según el tiempo que va a permanecer en la empresa. Según el tipo de bien adquirido, distinguimos inversiones económicas reales o productivas que sirven para producir otros bienes, y inversiones financieras que sirven para tener el control o la propiedad sobre otros bienes. O sea que la económica, real o productiva sirve para producir otros bienes. La inversión financiera para tener propiedad o control y buscando una renta en el futuro. La inversión financiera se puede clasificar a su vez, esto no está en los apuntes, añadirlo, según la rentabilidad, puede ser de tipo fijo, cuando sabemos toda su trayectoria en todo el proyecto, cuánta rentabilidad va a tener constante, o variable, cuando no sabemos ese tipo de interés que nos genera la operación. Según su seguridad se pueden clasificar en si se puede o no perder lo invertido. Si buscáis en internet vais a encontrar que todos los productos financieros, según seguridad, tienen una valoración del 1 al 6, siendo el 1 el más seguro y el 6 el más arriesgado. Y según la liquidez, también es otra clasificación que quiere decir la facilidad o la dificultad para convertirse en dinero lo invertido. Según la temporalidad en la empresa pueden distinguirse, según el tiempo que permanezca en la empresa, inversiones en activo fijo permanente o inversiones en activo corriente o en funcionamiento. El activo fijo sería el activo no corriente de la empresa, lo formaría el inmovilizado material, inmaterial y financiero a largo plazo. En las inversiones de activo corriente lo formarían las existencias, el realizable y el disponible. Dentro de las inversiones permanentes, productivas o reales, distinguimos distintos criterios según su finalidad. Inversiones de renovación cuando sirven para mantener la capacidad productiva, o sea, se compra un equipo para sustituir a otro y mantener la capacidad. De expansión cuando lo que se busca es aumentar la capacidad productiva. Y luego si está aquí de innovación, de investigación y desarrollo, o sea, I+D+I, que podríamos agruparlas en un único apunte y que podríamos decir que son inversiones de tipo estratégicas, que lo que buscan es mantener o mejorar la posición de la empresa. ¿Qué quiere decir eso de la posición? Recordar que la posición del mercado de la empresa se puede medir con valores objetivos y que depende de, por ejemplo, la cuota de mercado que tiene la empresa con respecto a la competencia. No es el posicionamiento, que era una visión subjetiva que tenía el consumidor sobre la empresa. Y luego, por último, están las inversiones de carácter social, inversiones que buscan mejorar la imagen o la responsabilidad social de la empresa en el exterior. Buscar, creo que es en el tema 4 para repasar. Elementos de una inversión. Dentro de los elementos de una inversión distinguimos el desembolso, que es el primer pago que se produce en el momento inicial, los flujos netos de caja,
que son en cada periodo los cobros menos los pagos que se van produciendo en ese periodo. Recordar que aquí en el enunciado, o sea, que en un enunciado puede aparecer en cualquier momento, aparte de que os vean los flujos ya determinados, puede suceder que aparezca un cobro o un pago extraordinario. Por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo con el valor de reembolso o sea, el valor de reembolso o valor residual de un equipo. Cuando el equipo se compró al principio y luego al final del proyecto se vuelve a vender, aparece un nuevo cobro y ese cobro se suma al flujo neto de caja correspondiente. Puede haber cobros o pagos que no estén recogidos en el inicio. En esta hoja hay un pequeño error que lo voy a corregir ahora mismo, que es esto no es n periodos. Criterios de selección de inversiones. Tenemos criterios estáticos y criterios dinámicos. Los criterios estáticos se caracterizan por no tener en cuenta el efecto o el paso del tiempo. Eso quiere decir que no tiene en cuenta ni la inflación ni el riesgo de impago. Y para este criterio los flujos netos de caja da lo mismo en qué momento histórico se produzcan. Se suman o se restan independientemente del momento histórico. Métodos dinámicos. Sí, consideran el paso del tiempo. Tienen en cuenta el paso del tiempo. Los que vamos a ver son el BAN y la tasa de rendimiento interno. Como veis, aquí os hago unas flechitas para señalar que estamos trasladando el F1 al momento inicial, el F2 al momento inicial y el FN, o sea, todos los flujos netos de caja, venimos a representar que los calculamos en el momento inicial. Por eso estamos diciendo que estamos actualizando. Evidentemente tendrán un valor inferior en el momento inicial que en el momento futuro. Criterios estáticos. Pasemos a analizar el plazo de recuperación. El plazo de recuperación es un criterio que mide el tiempo en que se tarda en recuperar el desembolso inicial. Se escoge entre varios proyectos el que menor tiempo de plazo de recuperación tenga. Ventaja, su sencillez, que en situación de riesgo es el único criterio que vale, y sus inconvenientes, no, evidentemente es estático, no tiene en cuenta ni la inflación ni el impago y además no tiene en cuenta los flujos netos de caja posteriores al momento de la recuperación, lo que significa que puede suceder que escojamos un criterio, o sea, un proyecto que aparentemente desde nuestra lógica diga que es menos rentable. Busquemos cómo lo hacemos. Buscamos el primer año en el que nos pasamos. Ese vamos a llamarle año N. Entonces, el flujo va a hacer el plazo de recuperación n-1, o sea, el año justo anterior, más x días de ese año n. Cogemos el flujo neto de caja del año n, es a 365 días, como lo que me faltaba en el momento n-1 es a x días. Hago la regla de 3 y entonces el plazo de recuperación queda n-1 años, o sea, y los x días del año n. Flujo neto total por unidad monetaria comprometida. Es un criterio que consiste en dividir la suma de todos los flujos netos de caja y dividirlo entre el desembolso inicial. Este criterio es muy simplista. Parte de la base que si el resultado da mayor que 1, aceptamos porque porque recuperamos el desembolso inicial y por lo tanto la diferencia mide la diferencia entre el 1 y ese valor que nos da mide una falsa rentabilidad y lo rechazamos si da menor que 1 porque no recuperamos lo invertido. Valor actual neto, primer criterio dinámico, consiste en comparar los cobros y los pagos actualizados. Evidentemente se han tenido en cuenta el riesgo de impago como ventaja e inconveniente, pero la dificultad es en el cálculo de ese tipo I. ¿Cómo se calcula? En las fotocopias, en los apuntes, tenéis ahí una G, no le hagáis caso a eso, simplificarlo a lo que acabamos de decir. El BAN, como os dije, consistía en trasladar al momento presente los diferentes flujos netos de caja. ¿Cómo se hace? A través del descuento compuesto, matemático. Dividiendo entre 1 más I, entre el I es la tasa de descuento, la forma de trasladarlo, no entramos en cómo se calculó,
dividiéndolo entre 1 más I elevado al periodo en el que está el flujo neto de caja. Y con eso estamos diciendo que traemos al presente todos los flujos netos de caja, F1, F2, Fn. Ya son un flujo neto de caja actualizado equivalente al F1 en su fecha. Un flujo neto de caja 2 equivalente al de su fecha. Un flujo neto de caja N equivalente al de su fecha. No quiere decir que sean iguales. Comparamos los desembolsos y los flujos, y como dentro de los flujos están los cobros menos los pagos, decidimos si aceptamos o no el proyecto. Si el BAN es positivo, aceptamos, porque los cobros actualizados son mayores que los pagos. Si el BAN es negativo, rechazamos, porque los cobros son menores que los pagos. Pasemos a los criterios dinámicos, a otro criterio dinámico, la tasa de rendimiento interno. La tasa de rendimiento interno es el coste de capital, el tipo de interés, R, o TIR, como queráis llamarle, que hace que el BAN sea igual a 0. La ventaja, evidentemente, que como cualquier otro criterio dinámico tiene en cuenta el paso del tiempo y el riesgo de impago, o sea, la inflación, y también la inflación, pero como inconveniente tiene una dificultad de cálculo. Hasta ahora se hacía con 2 periodos, hasta hace unos años, en el segundo de bachillerato. Ahora no es ejercicio práctico de selectivo. Aunque lo veáis en los enunciados, no va a caer porque no está en las bases del selectivo. ¿Cómo se calcula? Tomamos la función del BAN, igualamos a 0 la función del BAN y despejamos I. Como veis, tenemos la ecuación y la igualamos a 0, con lo que despejamos esta R, que es el TIR. Como la función, en realidad estamos buscando el valor que hace que el BAN sea 0. ¿Cómo se interpreta? Una vez que hemos calculado el R va a ser el tipo de interés máximo que estamos dispuestos a pagar nosotros por el proyecto de inversión. Y el K es el tipo de interés que nos pide el mercado. Esto funciona como si fueran precios. Si nosotros tenemos un R alto, o sea, que estamos dispuestos a pagar mucho por algo, y nos piden poco, que es K, entonces aceptaremos. Aunque sea en porcentaje. Si en cambio estamos dispuestos a pagar un R pequeño y nos piden un K más grande, evidentemente lo rechazaremos. Por eso que si R es mayor que K, o sea, lo que estamos dispuestos a pagar es mayor que lo que nos piden, tenemos una rentabilidad mayor que el coste y por lo tanto aceptamos. Si R, lo que estamos dispuestos a pagar, es menor que lo que nos piden, tenemos una rentabilidad del proyecto, o sea, la posibilidad de ganar menor que lo que nos piden. Por lo tanto, rechazaremos porque perderemos dinero. Analicemos la relación entre el BAN y el TIR. Bueno, en esta zona, como veis, vamos a cambiarle el color, vamos a borrar. En esta zona, el BAN es mayor que 0, como veis aquí. Ahí coincide que el coste de capital es menor que R. Por lo tanto, el criterio del TIR y el criterio del BAN van a coincidir. Cuando el K, lo que nos piden, es menor que R, va a resultar que nos da en el BAN un valor positivo. Por lo tanto, aceptamos según los dos criterios. Por el contrario, si el K es mayor que I, lo que nos piden es más grande que lo que estamos dispuestos a pagar, bueno, aquí sería R, perdón, entonces rechazaríamos porque el BAN sería negativo.